Bienvenidos a otro episodio de Domina Presupuestos. Hoy les tenemos un tema que les puede resultar muy interesante. Hablaremos sobre el presupuesto de base cero. ¿Qué tal, Lucas? ¿Vos ya lo aplicás en tu día a día? Hola Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. La verdad es que sí, yo lo llevo usando hace más de 15 años y te podría decir que me acompañó a lo largo de las decisiones más importantes que tomé en la vida. La sensación de control sobre el dinero que se gana, la verdad que es increíble. Pero también es verdad que cuando la gente escucha presupuesto de base cero, piensa que es algo como muy complicado o demasiado rígido. Yo creo que tal vez algunas personas es la primera vez que lo escuchan. No sé si algunas personas van a creer eso que es súper complicado porque tal vez no saben ni siquiera qué es lo que es. Pero en realidad es una herramienta sencilla y eficaz. Vamos a explicar qué es, de dónde viene y lo más importante, cómo puede ayudar a mejorar tus finanzas personales. Sí, y también vamos a hablar de cómo se diferencian con un presupuesto común, que no se olviden que esa parte también es clave. Entonces, empecemos desde el comienzo. ¿Qué es el presupuesto de base cero? Muy bien, el presupuesto de base cero es un método en el que, básicamente, cada centavo que ganás tiene un propósito. Esto significa que, primero, está compuesto por categorías como cualquier otro presupuesto. Estas categorías representan los gastos que tenemos a lo largo del mes y del año. Puede ser desde la comida del supermercado hasta gastos de la casa, cursos y formaciones, vacaciones, etc. Todos y cada uno de los gastos que se nos puedan ocurrir. Y esto es importante porque tienen que ser todos los gastos de corto y de largo plazo. Entonces, al comienzo de cada mes hay que asignar todo el ingreso a estas categorías, a todas. Y lo fundamental es que no tiene que quedar nada de dinero flotando o sin asignar. Hay que presupuestar hasta el último centavo. Y eso es lo más importante. No es que te quedes sin dinero para gastar, sino que sabes exactamente a dónde se va cada euro. Esto no significa que hay que gastarlo todo. Euro, peso, la moneda que usen. Por ejemplo, si ganás 2.500 al mes, distribuyes esos 2.500 en diferentes categorías, como renta, comida, transporte, ahorros y hasta los antojitos, ¿no? Que todo cuenta. Exacto, es así, porque la idea es que no haya margen para que el dinero se te vaya sin darte cuenta. Todo tiene que estar asignado, por eso es fundamental que esté todo el dinero asignado. Claro, ¿y de dónde viene esta idea? Bueno, el concepto fue creado en los años 70 por un empresario llamado Peter Peer. Él lo diseñó inicialmente para ser utilizado en grandes empresas y la idea era bastante innovadora para la época. Sí, porque hasta entonces la mayoría de las empresas hacían sus presupuestos de una forma muy simple. Tomaban el presupuesto del año anterior y le hacían algunos ajustes, ya sea aumentando o disminuyendo ciertas áreas en función de las necesidades del momento. Exactamente. Ese enfoque tenía un problema muy evidente, que es que muchas veces se daba por hecho ciertos gastos solo porque existían en el año anterior. Realmente no había un análisis profundo de si esos gastos seguían siendo necesarios o si el presupuesto estaba realmente alineado con los objetivos de la empresa. Ahí es donde entra Peer con su idea de empezar desde cero, por eso base cero. En lugar de copiar el presupuesto anterior, propuso que cada departamento justificara todos y cada uno de sus gastos, como si fuera la primera vez en realidad que creaban el presupuesto. Esto forzaba a los departamentos a pensar críticamente sobre cada dólar que solicitaban. Lo curioso de Peer es que cuando escribe ese artículo en 1970 para Harvard Business Review, el presidente Jimmy Carter en 1973 se da cuenta de que hay muchos gastos en Georgia y decide decirle a Peer que implemente ese presupuesto de base cero en el estado de Georgia para poder mejorar el presupuesto y que no gasten tanto, porque como estaban en una crisis económica, decían, algo tenemos que hacer. Entonces decidieron implementarlo en Georgia primero para ver qué pasaba. Y se dieron cuenta de que al aplicar esta técnica del presupuesto de base cero, ahorraba mucho más, porque tenía que estar todo justificado, claro, de por qué iban a usar esto en marketing, esto en otras cosas. Entonces así fue como
se dieron cuenta de que funcionaba. Es súper curioso entonces que una de las primeras aplicaciones que hayan tenido este tipo de presupuestos haya sido en el propio gobierno de los Estados Unidos, sí, antes que en el sector privado, sí, o casi al mismo tiempo. Sí, casi al mismo tiempo, porque él empezó en una fábrica privada y después en Texas, y después lo pasó a el estado de Georgia gracias a que Jimmy Carter le dijo, vení, que esto me gustó. Y lo interesante es que, aunque este sistema nació en el mundo empresarial, es también súper útil para las finanzas personales. Porque, al igual que en una empresa o en un estado, en nuestras finanzas personales muchas veces nos quedamos en la rutina de gastar lo mismo que mes a mes, sin pensar si esos gastos realmente nos están ayudando a alcanzar nuestras metas. Con el presupuesto de base cero, tanto empresas como personas pueden identificar y eliminar gastos innecesarios y asegurarse de que cada centavo o céntimo cuenta para algo importante. ¿Y cuál es la diferencia con un presupuesto normal? Bien, esto es importante. En un presupuesto común, lo que haces es asignar un monto fijo a cada categoría sin preocuparte si te sobra algo al final del mes. Por ejemplo, puedes decir, voy a gastar 300 euros, pesos, dólares, lo que sea, en comida. Y lo que me sobre lo gasto en lo que sea. Claro, y ahí es donde el presupuesto de base cero se diferencia. Aquí todo el dinero debe estar asignado a algo, ya sea gasto, ahorro o inversión. No queda nada al aire, como después ahorro, después gasto. Sin categorizar. Exacto, sin categoría no queda nada. En un presupuesto tradicional pueden tener dinero sobrante o no usar lo que habías planeado, pero en el presupuesto de base cero nada se queda sin un propósito. Claro, y eso lo hace más intencional. Con el presupuesto de base cero decidís exactamente dónde va cada centavo, mientras que en el presupuesto común podés tener dinero sin asignar que podés acabar gastando realmente en cualquier cosa. Y ahí es donde muchos caen en la trampa de estos gastos hormiga, ¿no? Con el presupuesto de base cero, esos pequeños gastos no planeados ya no tienen cabida porque está todo calculado desde el inicio. Desde los gastos grandes hasta los gastos pequeños y los gastos más hormigas. Exacto, es un método mucho más proactivo y detallado, mientras que el presupuesto tradicional puede ser más reactivo y desordenado. El presupuesto de base cero es proactivo porque desde el inicio estás tomando decisiones conscientes sobre qué hacer con cada céntimo o centavo de tu ingreso. No te quedas esperando a ver cuánto te sobra al final del mes, ni improvisas a mitad del camino. Cada gasto y cada ahorro está previamente planificado. Estás adelantándote a los eventos. Exactamente, es literalmente tomar el control desde el primer día del mes. Exacto, en cambio, en un presupuesto más tradicional o básico, muchas personas solo asignan una parte de sus ingresos a los gastos principales como la renta, el alquiler o las facturas, los gastos que son de internet, de electricidad, y el resto lo van gastando conforme surgen las necesidades o deseos. Aquí es donde el presupuesto tradicional se vuelve más reactivo y eso es peligrosísimo, porque en lugar de tener un plan claro para todo tu dinero desde el principio, solo reaccionas a las circunstancias. Es fácil perder el control y no darte cuenta de que te estás desviando de tus metas financieras. Doy un ejemplo para que quede más claro. Se queda atorada la llave de la puerta, ¿no? Que eso ya me pasó varias veces a mí. Y tenés que llamar a un cerrajero para solucionar el problema. Con un presupuesto tradicional te volvés reactivo y sacás dinero donde no tenías. En cambio, con el de base cero, tenías una categoría asignada para emergencias y sacás el dinero de esa categoría. ¿Se entiende? Es así. Entonces, lo que estás haciendo es decir, ok, cada billete que entra en mi bolsillo va a tener un propósito claro desde el primer día. Así no hay sorpresas. Y lo mejor es que te permite ser más detallado y específico. No es solo que asignás dinero a las categorías generales como renta y comida. También puedes incluir cosas que normalmente no planearías en un presupuesto tradicional, como gastos inesperados, regalos de cumpleaños o incluso tus metas a largo plazo. Todo está cubierto. Por eso, mientras más abarcativas sean las categorías, más completa será la planificación del presupuesto de base cero. Y justamente eso es lo que lo hace proactivo, ¿no? Porque ya te estás preparando para esos gastos imprevistos incluso desde antes que sucedan. Mientras que en el presupuesto tradicional solo reaccionás cuando ya es demasiado tarde y toca improvisar.
Sí, al ser proactivo con el presupuesto base cero tienes el control del juego en lugar de ir apagando incendios financieros. Te ajustas antes que pasen los problemas y al final del mes no tienes que preguntarte a dónde se fue todo tu dinero, porque ya lo planeaste todo desde el principio. Lo que estamos diciendo básicamente es que el presupuesto de base cero no solo te ayuda a evitar el caos financiero, sino que también te da claridad y te mantiene alineado con tus metas. Es mucho más difícil perder de vista lo que es importante cuando todo el dinero tiene un propósito. No es que el presupuesto tradicional sea malo, pero es más probable que termines con dinero sin un objetivo claro. Y eso abre la puerta a decisiones impulsivas o desordenadas. Sí, igual también que una de las cosas que la gente a veces piensa cuando escucha todo esto que estamos comentando, esto de que cada decisión está planificada y piensan que el presupuesto de base cero es como demasiado rígido, demasiado estricto, como si no pudieras moverte de lo que decidiste al principio del mes y todo estuviera que ser como súper estricto. Pero realmente no es así, es súper flexible y es una de las herramientas menos rígidas que conozco a la hora de presupuestar. La gran diferencia es que si asignás un propósito a todo tu dinero, podés ajustar sobre la marcha si es necesario. La clave está en que cuando surgen imprevistos ya tenés una base sólida de la cual empezar a tomar decisiones. Claro, por ejemplo, digamos que tenés tu presupuesto perfectamente organizado al inicio del mes, pero de repente tuviste que llevar el coche o el auto al taller porque se te rompió algo, de una forma obviamente inesperada, porque uno no pretende que se le rompa el auto así porque sí. O un cumpleaños sorpresa para alguien especial que no habías contemplado, sí. Por ejemplo. Sí, en lugar de pensar que ya estás arruinado o que todo tu presupuesto se fue al carajo, puedes ajustar dentro de tus categorías. Quitar la categoría A y lo colocas en la categoría D. O sea, no sé, tenemos demasiado en cosas para gastar de porquerías, que yo a veces pongo para snacks y esas cosas, lo saco de esa categoría y lo pongo en la categoría B. Lo importante es que te mantengas dentro del total que habías establecido al principio, pero distribuyendo los fondos según lo que te pasó. Puedes sacar de pequeñas porciones o parte del dinero de diferentes categorías para completar esa categoría de emergencia que tal vez no era mucha cantidad lo que tenías para arreglar el auto, ¿no? No significa que porque yo puse 50 me voy a tener que gastar esos 50 sí o sí en una cosa que tal vez no necesito, sino que lo puse por ponerlo ahí. Y eso es lo genial. No es que no puedas mover nada, sino que al contrario, tenés la libertad de reorganizar tu dinero sin perder el control. Seguís siendo flexible, pero no estás reaccionando de manera impulsiva o desordenada. O, por ejemplo, en lugar de sacar la tarjeta de crédito porque no tenés ningún plan, tomás una decisión consciente sobre dónde ajustar siguiendo el presupuesto. Y eso es clave. No es lo mismo decir, este mes me quedo sin plan y gasto lo que sea, a decir, este mes ajusto mis prioridades porque hubo un imprevisto, pero sigo dentro de mi estrategia. Entonces la categoría de ahorro queda igual, todo lo demás queda igual. Esto es lo que hace que no pierdas de vista tus metas a largo plazo. Y también evita que sientas culpa por gastar en algo no planeado, porque sabes que simplemente estás haciendo un ajuste y no que estás descontrolado financieramente gastando porque sí. Podés decir, ok, este mes ajusto aquí y allá y el próximo mes vuelvo a mi plan original o lo adapto de nuevo si es necesario. Exacto, además la vida está llena de sorpresas. Eso es lo único que podemos dar por hecho. Y el presupuesto de base cero no te deja desprotegido ante estos imprevistos, sino que te da un marco, digamos, para ajustar sin perder la cabeza. Y al final, la idea no es que vivas limitándote, sino que seas intencional con el dinero. Si hay un antojo o querés tener un gasto espontáneo, lo puedes hacer porque ya puede estar contemplado dentro de tu presupuesto. Podría haber una categoría justamente que se llame gastos espontáneos, gustos espontáneos o algo por el estilo. Sí, o gastos en porquerías, como en mi caso. Y lo mejor es que el ahorro se vuelve prioritario. Como asignás el dinero desde el principio, te aseguras que siempre estás ahorrando lo que necesitas antes de gastarlo en otras cosas. Y eso es súper importante, porque muchas veces cuando no tenemos un plan claro para el ahorro,
lo dejamos siempre para lo último. Es como si dijéramos, si me sobra algo a final de mes, quizás lo ahorro. Pero claro, eso casi nunca sobra. Entonces, si no priorizas el ahorro desde el comienzo, la vida se interpone y ese dinero termina yéndose en gastos inesperados, en salidas o en compras impulsivas como tenemos todos. Pero con el presupuesto de base cero, el ahorro se convierte en una parte esencial del plan. Es como si el ahorro estuviera ya reservado al comienzo del mes. Exacto. Lo que sucede con el presupuesto tradicional es que mucha gente no piensa en el ahorro como una prioridad. Al no estar asignado desde el inicio, se queda al final de la lista de prioridades y casi siempre se reduce a ahorrar lo que me sobre. Y el problema es que no siempre sobra algo, a veces no sobra nada. Claro. Con el presupuesto de base cero cambias ese enfoque y el ahorro se vuelve intencional. Le das la misma importancia que a tus otros gastos esenciales, como la renta o la comida. Ahí está la clave, porque te permite hacer crecer tus ahorros mes a mes sin esfuerzo adicional. Y lo bueno es que ese enfoque de priorizar el ahorro desde el principio no solo te ayuda a evitar gastar de más, sino que también te da la tranquilidad de saber que pase lo que pase, estás avanzando hacia tus metas. Además es una excelente forma de evitar deudas, porque sabes exactamente qué puedes gastar y lo que no, así que no terminas usando la tarjeta de crédito para cubrir cosas que no planeaste. Claro, y eso es clave, porque uno de los grandes problemas que enfrentamos hoy en día es el uso desenfrenado de la tarjeta de crédito. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos gastando más de lo que tenemos disponible porque simplemente usamos tarjetas para cubrir estos gastos que se nos sobrepasan en el presupuesto. Es un enfoque que te obliga a ser mucho más consciente de tus finanzas. Si tenés una emergencia o un gasto inesperado, no tener que recurrir automáticamente a una tarjeta de crédito, que suele ser la solución más rápida, es una cosa positiva, porque revisás tu presupuesto, ves en qué áreas puedes recortar y reajustar y puedes encontrar una solución sin necesidad de endeudarte. Sí, totalmente. Y es importante mencionar también que el uso de la tarjeta de crédito no es malo en sí mismo. De hecho, en otros episodios comentamos que yo soy muy defensor del crédito cuando se usa bien, pero el problema surge justamente cuando no se usa bien. Cuando creemos que es una extensión de nuestros ingresos, cuando en realidad no lo es. Es una deuda que estamos contrayendo. El presupuesto de base cero te da ese control. Te ayuda a ver con claridad qué es lo que realmente se puede gastar y qué es lo que se debe evitar. Es una forma mucho más consciente de manejar el dinero y así también construís una relación mucho más saludable con el dinero. No estás gastando más de lo que ganás, que es el principal problema. No estás dependiendo de la deuda para cubrir gastos, como puede ser con el uso de la tarjeta de crédito, y te asegurás de que tu dinero está trabajando para vos y no en tu contra. Totalmente. La deuda no debería ser la primera opción cuando te enfrentás a un gasto inesperado. Con el presupuesto de base cero tienes un plan sólido que te ayuda a evitar caer en la trampa de las tarjetas de crédito y los préstamos. Y si bien requiere más organización y planificación, los beneficios a largo plazo son enormes. Entonces, ¿es para todos o no es para todos? Porque hablamos de lo genial que es el presupuesto base cero y cómo te da el control total sobre tus finanzas, pero ¿es realmente para todos? No vamos a mentir, requiere disciplina. No es como otros presupuestos donde podés más o menos tener una idea vaga de dónde va a ir tu dinero. No. Aquí, como cada centavo tiene que estar asignado de manera consciente, eso implica un mayor nivel de compromiso. Claro, exige que lleves un seguimiento constante. No puedes simplemente dejarlo y esperar que funcione por sí solo. Requiere que te sientes al menos una vez al mes a revisar tus gastos, tus ingresos, hacer ajustes, planificar el mes a mes. Sí, y eso es lo que asusta a muchas personas. Esta idea de que hay que sentarse todos los meses a ajustar un presupuesto parece una tarea aburrida o abrumadora, pero aquí está el truco realmente. Esa pequeña inversión en tiempo y disciplina al inicio puede ahorrarte muchísimos dolores de cabeza a largo plazo. Porque si bien al principio parece un poco intimidante, con el tiempo se convierte en algo mucho más automático. Te acostumbras a organizar tu dinero y a vivir con intención.
Y además empezás a ver los beneficios bastante rápido. Menos estrés por el dinero, más claridad sobre tus finanzas y lo mejor de todo, empezás a avanzar hacia tus metas. Entonces, si bien tiene una curva de aprendizaje donde necesita disciplina, los beneficios se empiezan a ver relativamente rápidos. Y no todo el mundo tiene la misma relación con el dinero, eso también es importante, o la misma cantidad de ingresos. Entonces puede ser que al principio cueste un poco adaptarse, pero lo bueno del presupuesto base cero es que puede personalizarse para cada situación. No importa si tienes ingresos variables o si tus gastos son cambian todos los meses, es lo suficientemente flexible como para adaptarse a cualquier estilo de vida. Lo importante es tener la disciplina de hacer los ajustes necesarios. Y aquí es donde mucha gente puede llegar a pensar, bueno, suena complicado, ¿realmente es para mí? Y la respuesta es que sí, sí lo es, pero requiere tiempo para dominarlo. Al principio puede que te cueste un poco de trabajo adaptarte o que sientas que te estás presionando demasiado, pero es como aprender a andar en bicicleta, lo que hablábamos antes. Una vez que te agarras el truquito, te moves hacia adelante. Y también creo que para algunos el reto está en mantener el enfoque, porque como en un presupuesto tradicional uno puede ser más laxo y si te pasás en alguna categoría simplemente seguís hacia adelante, aquí la cosa cambia. Tenés que ser más proactivo y ajustar. No es cuestión de, bueno, ya vamos a ver cómo resuelvo esto más tarde. No, realmente requiere que estés más involucrado. Sí, aunque eso suene como un compromiso extra, a la larga te da una sensación de control y paz mucho mayor. La disciplina no se trata solo de ser estricto o limitarse, sino de tener la responsabilidad de ajustar y planificar. Y con el tiempo te das cuenta de que no se siente tan difícil como al comienzo. Esto una vez lo hablaba con una amiga porque ella me decía que el hecho de hacer un presupuesto se le dificultaba porque ella quería poder irse a un bar a tomar cerveza sin necesidad de tener que estar fijándose si le alcanzaba o no el dinero. Y yo le explicaba que no se trata de que no puedas ir a tomar a ese bar la cerveza, sino de que vos sepas que ya tenés dinero para gastarte en esa cerveza y te quedes relajada. Exacto. No de no tomarte la cerveza, sino que vos sepas que tenés ese dinero para la cerveza. Y lo bueno es que también se puede empezar poco a poco. Nadie dice que uno tiene que ser el maestro del presupuesto de base cero desde el día 1, sino que se puede ir practicando, haciendo ajustes aquí y allí, viendo cómo uno termina por adaptarse. Claro, si por ejemplo ya había pensado que se gastaba 100 y en realidad resulta que el primer mes se gastó 250 porque no sabía que gastaba tanto, lo puede reajustar para el mes siguiente, en lugar de poner 100, pone 250 y saca de otras categorías. Se trata de encontrar tu propio ritmo. Y si eres una persona que tiende a gastar más sin darse cuenta o que le cuesta mantenerse dentro de un presupuesto, este método puede ser una herramienta increíble para mejorar tu relación con el dinero. Definitivamente. Es como un entrenamiento financiero. Cuanto más se practica, más fácil se vuelve. Y aunque requiere cierta disciplina, como decíamos recién, al final compensa porque uno termina sintiendo menos estrés y mayor control. Así que al final del día el presupuesto de base cero es para cualquier persona que quiera tomar el control sobre sus finanzas, siempre y cuando esté dispuesto a invertir un poco de tiempo, lo necesario como para aprender a utilizarlo y mantener la disciplina. Y créanme que una vez que se domina la sensación de seguridad y de saber que cada billete tiene un propósito, realmente no tiene precio. Muy bien, llegados a este punto quizá los convencimos de empezar un presupuesto de base cero y la pregunta ahora es ¿cómo lo arranco? ¿Cómo empiezo esto? Lo bueno es que no necesitas complicarte con herramientas sofisticadas, puedes empezar con algo tan sencillo como un lápiz, un bolígrafo y una hoja de papel y la metodología en sí misma es muy clara. Al comienzo de cada mes se dibujan un cuadro con 2 columnas. En la primera columna anotás cómo vas a distribuir tu dinero, asignando cada centavo o céntimo que tienes disponible en una categoría como vivienda, transporte, ahorros, entretenimientos, comidas, salidas, etc. La idea es que no quede nada suelto, era como comentábamos al principio, todo el dinero tiene que estar presupuestado. En la segunda columna del cuadro, a medida que avanza el mes, anotás lo que realmente estás gastando en cada una de estas categorías. Cada fila de la columna representa una categoría distinta.
De esta forma, puedes comparar entre lo que habías planificado en la primera columna con la realidad en la segunda columna y ajustar si es necesario. Este formato tan sencillo te permite visualizar de manera clara cómo se mueve tu dinero y te ayuda a ver si estás gastando más en ciertas áreas de lo que habías planificado. Exactamente. Para quienes disfrutan de lo simple y lo tangible, una hoja de papel puede ser la mejor aliada. Yo soy de esas, yo prefiero más escribirlo con un papel, escribirlo a mano, porque siento que tiene algo más especial, como que te conecta más con cada decisión que tomás sobre tu dinero. Pero si prefieres algo un poquito más técnico, podés utilizar herramientas digitales como Excel o Google Sheets. Estas hojas de cálculo te permiten automatizar algunos cálculos y llevar un seguimiento más detallado de tus ingresos y gastos con fórmulas sencillas. Y para los que prefieren una solución ya preparada, existen aplicaciones dedicadas como Inab, por ejemplo, You Need a Budget, que está pensada específicamente para gestionar presupuestos de base cero. Puedes hacer exactamente todo lo que veníamos describiendo hasta ahora porque está diseñada para esto. Es ideal si te gustan las herramientas digitales y querés un seguimiento detallado. Pero si eres más de los que prefieren tener todo bajo control y a la vista, tenemos nuestro planificador de presupuesto de base cero. En la parte de abajo le dejamos el link, que es una opción súper práctica que combina lo mejor de lo digital con lo tangible. Está diseñado específicamente para quienes prefieren escribir a mano, como es mi caso, y tener todo organizado y visible y además disfrutar del proceso. Nuestro planificador está hecho para que cada página te ayude a planificar cada detalle. Además, una de las grandes ventajas de usar un planificador físico es que te desconectas. No hay distracciones de notificaciones, de aplicaciones. Te sentás, tomás el bolígrafo y te dedicas exclusivamente a planificar tu dinero. Esto te permite pensar con más claridad y tomar mejores decisiones. Exactamente, sí. Así que si les gusta la idea de tener todo organizado a mano y además tener una herramienta diseñada específicamente para el presupuesto de base cero, nuestro planificador les puede resultar muy útil. Lo hemos creado pensando en todos los detalles que hacen falta para que este proceso sea mucho más fácil e intuitivo. Así que ya lo saben, desde una hoja de papel hasta herramientas digitales, las opciones son muchas. Lo más importante es empezar. No importa si lo haces con una hoja de papel o con nuestro planificador, la clave es que tomes esa primera decisión de darle a tu dinero un plan y un propósito. Y eso es lo que queremos para ustedes, nuestros oyentes, que tomen el control de sus finanzas y logren sus metas. Efectivamente, sí. Y antes de terminar, ya estamos en la recta final, queremos saber qué piensan ustedes. Nos encantaría escuchar sus experiencias. ¿Alguna vez han intentado hacer un presupuesto de los comunes, de los tradicionales o de base cero? ¿Qué tal les ha ido? O si tienen preguntas o algún tip que quieran compartir con la comunidad. Así es, cada uno de ustedes tiene una historia única que contar. Tal vez tienen algún truco para mantenerse al día con sus presupuestos o quizás han encontrado un método que les ha funcionado mejor. Compártanlo en los comentarios, nos encantaría aprender de ustedes también. Y si están pensando en comenzar con el presupuesto de base cero, pero aún tienen dudas o inquietudes, no se queden con las preguntas. Nosotros y la comunidad de oyentes estamos aquí para ayudar. Dejen sus comentarios y empecemos una conversación. Si les gustó este episodio, no se olviden compartirlos con sus amigos y como siempre, muchísimas gracias por escucharnos aquí en Domina Presupuestos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.